Hola, muy buenas tardes a todos. De parte del equipo de CAINTRA Nuevo León, les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este webinar, que forma parte de una serie de temas que estaremos compartiendo con todos ustedes, con el objetivo de acompañarlos en el proceso de una reactivación responsable. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área de voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de la sesión. Para quienes nos ven desde Zoom, los invitamos a formular sus preguntas por medio de la herramienta de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Y para los que nos ven en Facebook Live, los invitamos a escribir sus preguntas en la parte de comentarios, indicando con una P mayúscula cada una de ellas. Agradezco la asistencia de nuestro invitado experto, de quien me permito leer una breve semblanza. Doctor Mario Alberto Lugo Arce. Su objetivo es contribuir con las empresas de forma sostenible a través de acciones proactivas en materia de seguridad industrial, salud y protección al ambiente, que demuestren el cumplimiento de las obligaciones legales y su compromiso de responsabilidad social. Actualmente, funge como consultor senior en el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León, con más de 30 años de experiencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Mario, quien nos compartirá el plan de contingencia para casos sospechosos de COVID-19 y al final vamos a concluir con un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias Pilar. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien a nombre de CAINTRA y en particular a nombre del IPA. Espero que no tengan problemas en su familia, en su empresa y que todo vaya funcionando. Sin embargo, pues sí tenemos que estar preparados y por eso es el nombre del tema, porque podemos tener casos sospechosos de COVID en la planta. Déjenme decirles que este es, como decía Pilar, esto es una serie de webinars que se han dado. Este es el tercero. Probablemente a lo mejor debimos de haber dado más publicidad a los primeros dos, porque los otros dos están muy enfocados, de hecho empezamos antes de la reactivación, están muy enfocados a la prevención. Aquí es qué va a pasar en caso de que ya tenga un caso. O pudiera ser, por la cantidad de gente que se inscribió, es que ahora sí ya estemos viendo los casos en nuestras plantas, o a lo mejor no en nuestras plantas, y espero que no sea así, pero puede ser que ya lo estemos viendo en nuestras familias. Espero que no sea el caso, pero la verdad es difícil ante una enfermedad de este tipo poder decir que vamos a estar bien. Al contrario, o sea, tendremos que tomar medidas y cada vez más estrictas ante la situación que se está dando. Y pues empecemos. Pasa la primera, por favor. Esto es nomás como recordatorio. Ya lo hemos visto muchos, pero es muy importante, no se nos olvide. El virus es el SARS-CoV-2. Ese es el bicho que nos ocasiona el problema. Y la enfermedad se fue denominada como COVID-19. Dentro de los principios rectores que estableció el gobierno federal, el primero y considero más importante, ha sido la razón de estos webinars, es privilegiar la salud y la vida de nuestra gente y de nosotros mismos, porque nadie estamos exentos. La siguiente, por favor. Esto es un recordatorio que quise poner por una razón. Se me hace muy importante. Alguna gente nos ha comentado de que los trabajadores asisten a las plantas, a su día normal de labores, a pesar de que tengan síntomas. O sea, a pesar de que se siente mal, la persona llega hasta el filtro sanitario y reporta que tiene síntomas. Por costumbre, por cultura nuestra en México, lo insisto y lo he dicho, nuestros trabajadores, en su gran mayoría, no les gusta faltar. Son bastante responsables. Entonces dicen, no me siento bien,
hablando nada más por teléfono e informando que no voy a ir y como quiera se presentan. Hay que insistir a los trabajadores, a todos, de que si se sienten mal, no salgan, que en cuanto se sienten mal, se aíslen en su casa, de hecho se aíslen de su familia, que agarren un cuarto, ni modo, o sea, se va a tener que ir a un cuarto y que inmediatamente se reporten a la empresa con la persona que la empresa haya designado, puede ser el supervisor, el jefe del departamento o a lo mejor recursos humanos. Eso lo tuvieron que haber definido durante la capacitación que se les dio a los trabajadores y lo que hayan acordado. ¿Por qué insisto en esto? Porque no deberíamos de tener casos que llegaran que estuvieran enfermos y que llegaran al filtro sanitario. ¿Por qué nuestra gente llega? Pueden ser por dos razones. Uno, lo que les dije, es nuestra gente es muy responsable. Y la otra es que a lo mejor, como nunca ha pasado esto, dice, no, es que si no me reporto, porque ya me había enfermado antes, y me decían, repórtate y vete al departamento médico y que el médico diga si puedes o no puedes laborar. Eso era antes, no con esta enfermedad. Entonces, ante la duda del trabajador de que si va a tener alguna repercusión laboral, el no presentarse a trabajar, puede ser que por eso esté yendo. Hay que crear la suficiente confianza con los trabajadores para que él se reporte y explicarlo. O sea, dentro de la capacitación que le dimos no es que te vas a quedar allá, es que te vas a reportar al Seguro Social, no directamente dependiendo del caso, y vas a sacar la incapacidad que se está dando vía electrónica. El famoso permiso COVID, que equivale a una incapacidad por enfermedad general. Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente, para que la gente que se siente mal no salga de su casa. Y ahora es muy importante que en su casa tome las medidas. Tenemos que, en la capacitación, enseñarle a la gente cómo se va a aislar en su casa. Por desgracia, ya hemos tenido casos en los cuales se reportan que toda la familia se enfermó. ¿Por qué? Porque no tomaron las medidas, las precauciones adecuadas en su casa. Así que hay que insistir mucho durante la capacitación. A lo mejor ya los capacitamos, a lo mejor hay muchos comerciales, pero recuerden que no es fácil llegar a un ideal trabajador. Si lo detectamos, ahorita de hecho es precisamente lo que vamos a ver, qué vamos a hacer si nos suceden los siguientes dos puntos. Si lo detectamos en el filtro sanitario o si lo detectamos durante el turno de trabajo. El trabajador se puede sentir mal, llega bien, no trae hipertermia y en el turno de trabajo el trabajador empieza a sentir la sintomatología. Esos dos últimos casos son los que está enfocado esta plática. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Como todo plan de contingencias, todas las empresas ya tienen experiencia en plan de contingencias, o sea, no es algo nuevo. De hecho, pudiéramos decir, este agente perturbador está considerado, el COVID no está considerado como en el plan de contingencias. Ojo, el COVID, de hecho, ningún microorganismo está considerado en el plan de contingencias de forma específica. Pero sí está considerado qué pasa si tengo una contingencia por cuestiones biológicas. Todos los podemos tener, no independientemente de que manejemos o no agentes biológicos, al final de cuentas enfermedades lo podemos tener. Y lo poníamos en el plan de contingencias. El caso COVID tiene acciones específicas que la misma autoridad ha señalado. Pero básicamente son las mismas etapas de un plan de contingencia. Tenemos que prepararnos antes de que pase cualquier cosa, preparar la respuesta que vamos a dar. O sea, entre mejor preparados estemos, más eficiente va a ser nuestro
nuestra respuesta y por lo tanto la recuperación más fácil y los daños van a ser menores. O sea, vamos a poder mitigar. Las etapas son las mismas. En todo plan de contingencia yo tengo una etapa de antes, que es la etapa de preparación, la de durante, que es la etapa de respuesta, y la después, que corresponde a la etapa de recuperación y mitigación del daño. Eso lo vamos a tener que considerar siempre, o sea, no hay diferencia. La diferencia es lo que nos está marcando la autoridad. Y vamos a ver qué nos está marcando en cada una de las etapas. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ok. Una de las cosas que hacemos en el plan de contingencia es evaluar los encadenamientos. ¿Qué es un encadenamiento? Bueno, pues yo tengo una situación, una emergencia inicial o una contingencia inicial y derivado de esa contingencia, yo tengo que pensar en qué se me puede complicar. O sea, realmente un encadenamiento es una complicación de la contingencia inicial. En este caso, pues tenemos la emergencia del COVID en la sociedad, o sea, ahí está. Si pudiéramos asegurar que nunca entre en nuestro centro de trabajo, pues la verdad no tendríamos que hacer esto. Sin embargo, sabemos que puede presentarse en el centro de trabajo, o sea, puede entrar el virus a mi centro de trabajo y voy a tener una contingencia que pasó de la sociedad a mi centro de trabajo. O sea, se encadenó. Y es donde yo voy a poder actuar en ese encadenamiento. Y yo tengo que pensar en ese encadenamiento y prepararme para ese encadenamiento, porque si no lo hago, la emergencia va a ser peor. La contingencia se va a hacer más grave y como no me preparé, se me va a salir de control. Esa es la base de por qué tenemos que prepararnos, porque hay un encadenamiento de la emergencia que tengo fuera de la planta y ahora va a entrar a mi planta. La siguiente, por favor. En el antes, en la etapa antes del plan de contingencia, yo tengo dos grupos de actividades. Uno, la prevención, que no se me presente en mi trabajo, en mi centro de trabajo. Y la otra, la preparación de la respuesta. O sea, en una soy muy positivo, pienso de que no debe presentarse, no debe entrar a mi planta. Y en la otra es, valga como dice el refrán, piensa mal y acertarás. Ahora, ¿qué voy a hacer si entra a mi planta? O sea, me tengo que preparar en los dos. En la prevención, básicamente fue lo que vimos en los webinars anteriores. Hay que prepararnos, hay que preparar las instalaciones, las separaciones, el cambio de horario de comedor, la adecuación del comedor, las entradas, etc. O sea, eso fue lo que hicimos y capacitar al recurso humano. Aquí quiero hacer una aclaración que yo creo que a ustedes como un servidor realmente nos saca mucho de balance. El gobierno federal había dicho que iba a haber un solo semáforo con 4 criterios para toda la República Mexicana. Y resulta que en el estado sacaron un semáforo estatal. Y ese semáforo estatal está compuesto por 10 criterios. Y si analizamos cada uno de los criterios, resulta que puede haber diferentes colores entre el federal y el estatal. Y eso es lo que nos está pasando, de hecho, en esta semana. De acuerdo al semáforo federal, el estado de Nuevo León está en rojo. De acuerdo al semáforo estatal, estamos en color naranja. ¿A cuál le hago caso? Si yo tengo oportunidad, si en mi planta tenemos oportunidad de hacerle caso al más estricto, mi consejo es, vamos a hacerle caso al más estricto.
Entonces, si yo no soy una actividad esencial y estoy en rojo, yo debería de parar, lo cual, como lo hemos mencionado antes, es muy difícil ante el paro que estuvimos obligados durante 2 meses y cacho. Entonces, si el Estado me está dando oportunidad de operar, ok, bueno, vamos a aprovecharlo, pero vamos a exagerar, por así decirlo, las medidas que yo ya tengo establecidas. No hay que crear nuevas medidas. Simple y sencillamente hay que reforzar las medidas que ya nos habían definido. A veces, cuando ya vivimos una situación durante mucho tiempo, tendemos a, como seres humanos, a confiarnos de que pues, no me ha pasado nada. Resulta que ahorita el riesgo es mayor que cuando iniciamos en junio, principios de junio, bueno, de hecho, el 1 de junio, la reactivación. Así que no, hay que reforzar esas medidas. No nos confiemos. Entonces, les decía, la preparación de instalaciones laborales ya las hicimos. El recurso humano ya lo preparamos. La capacitación hay que darla. En el Estado hay otra diferencia. En el Estado me están pidiendo que la gente tome lo del seguro social, así lo menciono. Y en lo federal lo manejan como una sugerencia, como un soporte a la capacitación que yo tengo que dar. O sea, una persona lo toma, prepara el material y capacita a la gente. Ya sea que haya agarrado la opción federal o la estatal, yo tengo que demostrar que capacite a mi gente. A lo mejor puedo decir es que mi gente no tiene las facilidades para entrar a la red del Seguro Social y tomar el curso. Y yo en la planta no tengo suficientes computadoras para que todo el mundo lo tome en la planta. Entonces lo que hicimos fue hacer una presentación con base a lo que viene en la capacitación del Seguro Social, en lo que recomiendan, y yo hice mi presentación propia y mi capacitación propia. Eso es la etapa de prevención. Ahora, en la preparación a la respuesta, acuérdense, todavía estamos en las actividades antes de la emergencia. Yo debo de tener zona de aislamiento o como está en el slide, zonas de aislamiento, no una, sino varias zonas de aislamiento. ¿De qué va a depender si tengo 1, 2, 3 o 4? Pues va a depender del tamaño de mi planta. Conozco empresas que no tienen una sola entrada, tienen varias entradas. Entonces, por lo tanto, debería haber una zona de aislamiento en cada una de las entradas. Si mi planta, todo el mundo entra por un solo lugar y sale por un solo lugar, pues qué bueno, ¿verdad? Porque debo de tener una zona de aislamiento. Si mi empresa, yo tengo 50 trabajadores, por decir una cantidad, y todo está pegado, pues a lo mejor con una zona de aislamiento, porque no tengo para poner más. Si yo tengo un área de entrada y tengo más de 300 trabajadores y la zona de producción está muy lejos de la entrada, ahí convendría tener 2 zonas de aislamiento. Una junto al filtro sanitario y otra dentro de la planta, cerca del departamento médico, si es que tengo departamento médico. Si no tengo departamento médico, bueno, pues en un área cercana a la planta, para evitar que un trabajador sospechoso recorra toda la planta esparciendo el virus. O sea, lo mejor entre más cercano de donde está el trabajador, mejor. Creo que todos han visto estas zonas de aislamiento. En los hospitales le llaman la zona de triage respiratorio. Ahorita, todo paciente que llega a un hospital y que trae síntomas respiratorios, no lo dejan entrar y lo mandan a otra área, como lo vemos en la fotografía. Oye, ¿debe ser tan grande como aquí en la fotografía? No. O sea, yo no esperaría que fuera tan grande. O sea, de hecho debería ser como para tener 2 o 3 gentes sentadas. A lo mejor puedo tener una camilla,
pero yo no esperaría tener mucha gente, porque por eso estoy capacitando a la gente. Hay que capacitar al personal, no nada más en cómo se va a comportar, no con la capacitación de las medidas que debemos de tomar, comentamos en el slide anterior o en el punto anterior, sino aquí voy a capacitar a la gente que va a responder a ese caso sospechoso. O sea, al departamento médico. En otros webinars no lo había mencionado, pero también pudiera ser la gente de la brigada. En los webinars anteriores había mencionado, puede ser la enfermera, puede ser el paramédico, puede ser el médico. Y ahorita les agrego, puede ser la brigada de primeros auxilios. Y si yo tengo una brigada multifuncional, le voy a dar un curso especial para que ellos puedan reconocer un caso COVID. La gente de primeros auxilios a lo mejor ya he visto casos médicos de otro índole y lo único que tengo que hacer es ampliar su conocimiento que ella tiene enfocado a casos COVID. Alguien puede decir o pensar, oye, pero ¿y la responsabilidad? Pues si yo no tengo médico, la responsabilidad es de la brigada. La brigada es una obligación legal que yo tengo de acuerdo a los planes de contingencia de protección civil. Nada más hay que capacitar a esa gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y también capacitar al personal que va a hacer limpieza y desinfección. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, si la persona lo detecto, no en el filtro, sino en el horario de trabajo, en la estación de trabajo, hay que desinfectar esa estación y debe tener ciertas medidas de precaución para poder desinfectarlas. Si alguien maneja productos químicos, probablemente tenga gente preparada para responder a una emergencia de productos químicos. Pues esa gente que está preparada para responder a una emergencia de productos químicos es ahora la que le voy a agregar, aparte de los productos químicos, agentes biológicos. Y debo de darle la capacitación para que la persona pueda hacer una limpieza y desinfección de las áreas del trabajo que se requiera sin que corra riesgos para él. O sea, que sepa lo que se va a proteger. Y considerar todo el recurso material que vamos a requerir. Me decían, oye, ¿vale la pena tener pulsoxímetros? De hecho, en las capacitaciones que doy de brigadas de primeros auxilios, yo siempre los he recomendado, no por COVID, desde antes. Entonces, ahora, ante el COVID, pues la verdad, sí vale la pena tener pulsoxímetros. No son caros, quiero que haya, de hecho, no son caros porque ya en este fin de semana, o la semana pasada, ya hubo gente que estuvo comprando, ya hay una entrega más o menos normal de 2-3 días, si lo compran en línea. A diferencia de hace 3 meses que no conseguías y que los que costaban 400 se habían ido a 1000 y cacho, pues ahora aquí hay que tenerlos. El termómetro es bien importante porque es uno de los signos más característicos de la enfermedad COVID. La hipertermia mayor a 37.5. Por ahí anda un video que dice que el termómetro mata las neuronas. Y lo curioso es que ya me tocó ver gente el fin de semana que no se dejaba tomar la temperatura en la cabeza y decían en el brazo. No, la temperatura no es igual en extremidades que en la cabeza. Mecanismo de defensa del cuerpo hace que las extremidades se enfríen y la temperatura central es la más representativa, por eso debe ser en la cabeza. Y no se preocupen, el termómetro sin contacto no causa ningún daño en las neuronas. Está autorizado para uso por parte de la FDA. La única recomendación que yo les hago es que
agarren un teléfono, un termómetro clínico. Hay termómetros industriales, termómetros de no contacto, de infrarrojo, pero son industriales. Ese, para empezar, ni tienen el rango de certeza en la lectura, que en un termómetro clínico anda en 0.1 a 0.3, ya los más baratitos andan en 0.3, y en cambio un termómetro industrial puede andar hasta 1 grado centígrado. Así que no me va a ayudar. Entonces agarremos un termómetro clínico. Hay de todos los precios. Estaba viendo uno y ya ven que hay videos de todo y había los 10 mejores termómetros infrarrojos. Y el termómetro número 1 vale más o menos como 4,000 pesos. O sea, la verdad es bastante caro. El termómetro número 8 anda aproximadamente en 600 pesos. Entonces, la verdad, podríamos decir que un termómetro entre 600 y 1,100, 1,200 es bastante adecuado. Se ha mencionado el problema de calibración. Digo, no es fácil calibrar, pero es muy fácil determinar si está funcionando correctamente. Solamente lo tengo que comparar contra algo que yo sepa qué temperatura tiene. Ahí es donde vale la pena tener un termómetro de calibración y ya lo puedo comparar. Pero ese material lo necesitamos para poder saber, poder tomar decisiones. Y obviamente el equipo de protección personal. ¿Para quién? Para la gente que va a estar atendiendo los casos sospechosos y para la gente que va a hacer la limpieza. Acuérdense, el equipo de protección personal para el resto de la gente, o sea, va a ser diferente el equipo de protección personal de los que van a tener contacto de mayor riesgo con el resto de la gente que va a hacer su trabajo normal. Ese también lo tengo que considerar. Pero ellos no van a intervenir en el plan de contingencias. Aquí estamos hablando de la gente que va a intervenir para dar una respuesta. La siguiente, por favor. Durante. La verdad, el durante es el más fácil. Es la etapa más fácil. Gracias a Dios. Para la empresa, no para el hospital. No para el medio hospitalario. Para la empresa es la etapa más fácil. ¿Por qué? Porque si la gente llega a la planta o se desarrolla los síntomas en la planta, va a ser el inicio del cuadro. Entonces va a llegar, entre comillas, relativamente bien. Como quiera, tengo que evaluar el estado físico del trabajador. A ver en qué condiciones está. Acuérdense que tenemos trabajadores vulnerables. Y algunos de esos vulnerables no los tengo identificados en la planta. Porque no nada más es por edad. También algunas enfermedades previas pueden tener síntomas, problemas más graves. Algunos ni siquiera el mismo trabajador sabe que los tiene. Entonces, hay que evaluar el estado físico del trabajador. Si la situación se presenta en horario de trabajo, debo acordonar el sitio de trabajo. Les voy a decir lo que sucede normalmente en una planta. Normalmente, si tengo una persona que pide permiso para ir al baño, para ir a comer, lo que sea. Es más, para ir a consultar en condiciones normales. ¿Sabes que me ve la cabeza? Déjame ir con el departamento médico. Le pide permiso al supervisor y el supervisor asigna o designa a alguien para que lo cubra mientras que él se va. En esta situación tenemos una situación crítica. Ante la duda de que si es un caso COVID, o sea, porque estamos hablando de casos sospechosos, no pongan a nadie a cubrir ese puesto. Porque si es cierto que sale positivo, ya no voy a tener uno, voy a tener 2 o más. Yo sé que eso es difícil,
porque muchas veces ese puesto implica parar la línea. Pero hay un riesgo muy grande si la persona, oye, voy a ir al departamento médico, ¿por qué? Es que me duele la garganta, siento que traigo temperatura. Ante la duda, es COVID hasta no demostrar lo contrario. No manden a nadie a ese puesto porque es muy probable que se contamine. Entonces, tenemos que acordonar el sitio. En cuanto al trabajador se va al departamento médico, sepárese, no se sustituye, separa ese punto de producción y si no, pues toda la línea y se acordona ese sitio. Y una cosa bien importante, porque también se ve, el trabajador antes de ir al departamento médico va a los vestidores o va a los baños. No, ¿sabes qué? Te vas directo al departamento médico. ¿Para qué? Para que no andes regando el virus por todos lados. Te vas directo al departamento médico. Aquí es bien importante la distancia. Probablemente de todas las medidas, una de las más importantes, o a lo mejor la más importante, es la distancia. La distancia más recomendada es 2 metros, como mínimo. Entre más distancia tenga, es mejor. El virus no tiene alitas, no va a volar. El virus tiene que llegar con las gotitas de saliva. Entonces, si yo tengo una distancia de 2 metros, va a ser muy difícil que llegue, por no decir imposible, que llegue al otro trabajador. Entonces, para asegurarnos que se va directo, vete, va un trabajador siguiéndolo a una distancia mínima de 2 metros. Oye, que voy a entrar a los lockers para ir por... No entres a los lockers, vas al departamento médico. Estás dejando de trabajar porque te sientes mal y por lo tanto vas al departamento médico directo. Ya el departamento médico va a evaluar el estado físico del trabajador. El médico de la planta debe protegerse porque va a atender un caso sospechoso. Si yo no tengo médico, el de enfermera, paramédico o el brigadista debe de tener la máxima protección. Nomás para que vean lo importante que es, el primer caso del área médica de un fallecido fue un médico que tenía su consultorio privado. O sea, no fue un médico del Seguro Social, fue un médico que tenía el consultorio privado. Y eso es lo que va a pasar con los médicos que tenemos en la planta. Va a ser el primer contacto que va a tener el trabajador. Por lo tanto, ante la duda, debe estar muy bien protegido el médico. Y lo único que va a definir, que en la mayor parte de los casos, me podría atrever a decir que si actuamos correctamente, en el 99.9 de los casos, es que definir el traslado a su casa. Eso es lo que va a hacer la mayor parte de los casos. Mejor el 0.1 o mejor 0.0001 va a ser el trabajador que tiene un problema respiratorio y es casi seguro que ese trabajador ya tenía una enfermedad previa. ¿De qué tipo de enfermedad? Pues depende de la enfermedad, puede ser más grave el cuadro con relación a una persona sana. Y estos irían a la clínica. Y ya el otro paso durante es el traslado. Y yo he insistido en los webinars anteriores, el traslado no lo mandemos en el transporte público. Ya sea que asignemos alguna unidad o muchas empresas que tienen el servicio de ambulancia privada, solicitar el servicio de ambulancia privada. Ahora sí, no sé, desconozco si las ambulancias privadas estén dando el traslado de posibles casos COVID. En algunos casos sí sé, pero no sé si todos a nivel planta estén dando ese servicio. Pero si no lo están dando, pues la verdad puede ser en un taxi. Tomando medidas para el taxista. Y para que la víctima no se vuelva, no esparce el virus. O sea, va a usar el cubrebocas,
que use guantes, que use careta para que no ande transmitiendo, preparar el vehículo para que en un momento dado pueda desinfectarse fácilmente, asegurarnos que desinfecte la unidad, ya sea taxi o sea ambulancia. Si es ambulancia no me preocupa tanto porque o sea, si fuera mi negocio, yo les cobraría la desinfección de la unidad y el taxi pues también va a cobrar porque a final de cuentas voy a tener que someterlo a una desinfección. Hay una cosa bien importante. Muchos costos se están incrementando porque dice, es que ahora lo tengo que desinfectar. Pero también conozco una empresa pequeña que les pagaba el taxi a todos sus trabajadores del lugar de trabajo a su casa y de la casa al lugar de trabajo. Y lo que hacían los trabajadores es que lo tomaban porque era obligatorio, pues de ahí se pedía. Y luego le decían al taxista, oye, ¿me dejas aquí a 2 cuadras? Entonces ya nomás les cobraba el taxista el mínimo, por decir algo, pero no los llevaba a su casa. Entonces estaban, según ellos, recibiendo sueldo extra, pero no veían que se estaban exponiendo. Entonces tenemos que asegurarnos que si me estás cobrando la desinfección de la unidad, asegurarnos que realmente la hagan. Porque si no, me cobras y resulta que no lo estás haciendo. Y me sale más caro. Ok. La siguiente, por favor. Después, aquí es donde nos congelamos. ¿Qué actividades tengo que hacer? Ya preparé a mi gente, ya lo detecté, ya mandé a la persona, el puesto, acuérdense que está acordonado, la línea a lo mejor está parada, yo necesito arrancar lo más pronto posible. ¿Qué tengo que hacer? Primero, abrir puertas y ventanas para incrementar la ventilación. Y si es en la torre, pues si es en oficinas, todo está cerrado. O sea, aunque abro las ventanas de la entrada, pues el cuate estaba en medio o estaba después de una esclusa y por la verdad, aunque abra la esclusa, no va a servir de nada. ¿Y cómo se ventilaban? Pues por el clima. Aguas con los climas. O sea, tenemos que asegurarnos que el clima realmente esté funcionando correctamente, que se le dé los mantenimientos correctos y de preferencia que tengan filtros HEPA, o sea, es HEPA o filtros de alta eficiencia para partículas en el aire. Los filtros HEPA, por las siglas en inglés, pues se llama HEPA, HEPA, hagan de cuenta que es una mascarilla N95, nada más que en macro, en el sistema de ventilación. Eso es lo que hace el filtro HEPA. Entonces, si no los tengo instalados, vale la pena instalarlos. ¿Para qué? Para que en un momento dado capture a los virus que pudiera haber. Dice, esperar 24 horas de ser posible. Esa es una recomendación del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. A mí me llamó mucho la atención, o sea, cuando la vi, dije, 24 horas, o sea, y si está en una línea de producción, ¿voy a parar 24 horas? O si es un puesto de oficinas, no sé, es el de facturación, ¿voy a dejar de facturar 24 horas? Mandé un correo preguntando a la CDC sobre cuál era el objetivo de las 24 horas y me contestaron de manera muy general. Comentando con gente, de repente me dicen, pues es que para que se precipite. Sí pudiera ser, la verdad, pero sí hay una precipitación. Pero si tuviéramos que esperar 24 horas, y porque el 24 horas tarda en precipitarse, la verdad, la distancia de los 2 metros no serviría para nada. Entonces ahí como que no le veo mucho el caso. Digo, si tengo la oportunidad, lo cual se me hace muy difícil en un centro de trabajo parar algo 24 horas, que
que ya está operando, puedo utilizar la siguiente opción, porque la misma CDC dice, de ser posible. Entonces, ante la imposibilidad de hacerlo, lo que yo les recomiendo es, así como está en la imagen, la persona que va a limpiar y desinfectar el área debe estar lo más protegido. O sea, el traje Tyvek, la mascarilla, guantes, careta o lentes o gogles, o sea, ojo, no son lentes normales ni lentes de seguridad, deben ser gogles que los selle totalmente la cara para que pueda a realizar la desinfección. Bueno, realmente va a ser dos funciones, limpieza y desinfección. De todas las áreas donde el trabajador pudo tener contacto. A lo mejor, si lo detecté en el filtro de la entrada, el filtro sanitario de la entrada, pues la verdad es que sí no tuvo contacto. Si lo detecté ya en horas de trabajo, pues también tengo que, ya lo detecté, lo mandé directo al departamento médico, del departamento médico se fue a su casa, ya no entró a los lockers, pero en la mañana sí entró a los lockers. Entonces tengo que desinfectar el área de lockers también. Entonces estas personas que van a andar desinfectando, pues la verdad se van a llevar un buen tiempo. Entonces yo tengo que, como recomendación es que siempre debe haber dos personas preparadas para hacer la desinfección. Totalmente equipadas. Y dependiendo del tiempo, dependiendo de la temperatura, imagínense así como lo vemos en la foto. Y que les va a llevar, no sé, un par de horas. Si alguien se ha puesto un traje Tyvek durante 2 horas en verano a una temperatura de 39, 40 grados Celsius, la persona se va a deshidratar. Entonces yo tengo que tener otra cuadrilla preparado para hacer el cambio y que la persona no se me deshidrate o no vaya a tener un golpe de calor, cosas por el estilo. Entonces no es nada más así, háblalos de limpieza, no. O sea, van a entrar a un lugar donde hay un alto riesgo de que se infecte y por eso debe estar bien protegidos. La limpieza la pueden hacer con un detergente o jabón normal y la desinfección con el productos que yo he estado recomendando siempre, que es hipoclorito de sodio. Es bastante económico, lo encuentro donde quiera, se quitan de problemas. Oye, ¿puedo utilizar otro producto? Sí, sí puedo utilizar otro producto. La recomendación es que utilicemos un producto de la EPA. Oye, ¿por qué de la EPA? Si en la EPA es en Estados Unidos. Bueno, pues porque el gobierno de Estados Unidos definió varios productos que dicen estos son buenos y está probado que funcionan para destruir el virus. Aquí en México, todo lo que han recomendado básicamente ha sido hipoclorito de sodio. Oye, pero yo tengo otro, o mi corporativo me pide que utilice otro, perfecto, agarre uno de la EPA. Oye, el producto no lo consigo porque resulta que los de la EPA son los que se venden en Estados Unidos y aquí esa marca o ese producto no se vende. Bueno, como viene el nombre comercial en ese listado, chequen qué es lo que contiene y compren uno que contenga la misma concentración del producto autorizado por la EPA. Y con eso funcionaría. Oye, ¿puedo utilizar un fumigador? La verdad, no se ha demostrado mucho la eficiencia. De hecho, es más recomendable hacerlo como lo están haciendo ahí en la foto. Es esos que usan para fumigar, sí. No para fumigar a base de motor, sino es manual totalmente, es una bombita. Esa es la que vamos a utilizar. Oye, no tengo ese equipo, no hay problema, puedo hacerlo en una cubeta y uso esponja y trapos que para sea un lavado manual o una desinfección manual, funciona. Lo único que tenemos que asegurarnos es que los materiales que voy a utilizar para la desinfección o para el lavado sean compatibles con el material que estoy desinfectando.
porque si no son compatibles, o a lo mejor hecho a perderlo, o la verdad no va a penetrar como debe ser. La siguiente, por favor. Otra de las actividades muy críticas durante el después son el estudio de contactos. Y aquí es donde nos congelamos. ¿A quién considero como estudios de contacto? Es todo aquel que estuvo en caso sospechoso, con el caso sospechoso a una distancia menor de 2 metros durante más de 5 minutos. Perdón, 15 minutos. Oye, ¿qué pasa si estuve en contacto y resulta que no traía la mascarilla? Aquí, si no traía mascarilla, ya el tiempo ya no importa, ¿eh? Ya estaríamos hablando de segundos. Por eso les decía al principio, no son medidas nuevas, son las mismas que hemos estado diciendo, nada más que ahora asegurarnos que realmente se estén cumpliendo. La mascarilla me protege, la distancia me protege. Y resulta que estuve en menos de 2 metros sin mascarilla. Compartí herramientas, que es bastante común. En este momento no podemos compartir herramientas cuya herramienta no haya pasado por un proceso de desinfección. ¿Qué pasa si es un contacto? Lo debo de aislar. O sea, lo mando a su casa 14 días. O me espero a que tenga resultado, lo que ocurra primero. Digo lo que ocurra primero porque la gente que se ha estado tomando pruebas y sale negativa están reportando tiempos de 3, 4 días. O incluso hasta más, una semana completa. Pero si no, lo tengo que aislar. Y al momento de que yo le digo, te vas a aislar porque eres un caso sospechoso, porque estuviste en contacto eres un contacto porque estuviste en contacto con un caso sospechoso, que también se aísle en su casa. Oye, no tengo síntomas, no importa, tú tienes que estar aislado. Porque esa persona que estuvo en contacto con alguien que tuvo síntomas, a lo mejor va a desarrollar los síntomas 7 días después. Esa es la razón de los 14 días. Y una cosa bien importante, darle seguimiento al caso. La información en estos casos es bien importante. La información principalmente interna es sumamente importante. Si no, la gente va a decir, oye, fulanito ya no regresó. ¿Por qué? Es que fíjate que tuvo COVID. Y radio pasillo. Y el teléfono descompuesto, al rato van a decir que el trabajador se murió. Y luego lo van a ver que regresa, porque a lo mejor sí tuvo COVID, pero es un caso leve. Y van a decir, ya resucitó. Digo, creo que todos los hemos vivido digo, yo como médico, sí me ha tocado en menos de 1 hora que me matan a un trabajador. De que, oye, ¿supiste el que se desmayó, le dio un infarto y luego de repente, oye, ¿supiste el que se murió? Le digo, ¿cuál se murió? Fulanito, le dije, no se murió, nada más se desmayó. Pero en menos de 1 hora ya me lo habían matado. Entonces la información para tranquilidad de la gente que se queda trabajando, hay que decirle, hay que darle seguimiento. Oye, ¿se fue aquel? Sí, está en su casa. ¿Y cómo está? Bien. O sea, no me ha reportado absolutamente nada. Ok, perfecto. ¿Vale la pena hacer la prueba COVID para los contactos? Si la van a hacer, que sea la PCR. Las pruebas rápidas se ha demostrado que para diagnóstico no son adecuadas. Primero, para que salga positivo, tienen que ya haber pasado más o menos 7 días, donde ya le empiezan a levantar los mecanismos de defensa del cuerpo. Ya para 7 días es muy probable que la persona traiga sintomatología. Entonces, si lo hacen al siguiente día después del contacto, es muy seguro que salga negativo. De hecho, al siguiente día después del contacto, solamente, y eso que hubo una carga viral importante, solamente la PCR lo va a poder detectar. Si no,
si no hubo una carga viral, pues la PCR puede salir negativo. O sea, la PCR tiene un rango de falsos negativos, pero es el que más temprano me dice si una persona tiene el virus o no tiene el virus. Así que mi consejo es, si no tiene sintomatología, no me han confirmado el caso que se fue por sospechoso, que fue el que causante de todos los contactos, yo no les hago prueba. Oye, ya salió positivo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle prueba a todos los contactos. Porque ahora sí ya lo tengo positivo al sospechoso. La siguiente, por favor. Ahora, una de las cosas que aquí tenemos que evaluar o reevaluar mi programa dentro de la planta para detectar esos casos, ¿está funcionando realmente? Las medidas que yo determiné están funcionando, o a lo mejor mis controles de ingeniería falta agregarle, mis controles administrativos, mi capacitación que di, me he estado dando cuenta que la gente no está siguiendo, que el equipo de protección personal, la gente no lo está utilizando. Todo eso lo tengo que evaluar. Hagan de cuenta que es igual que un accidente. Yo tuve el caso, tengo que evaluar si realmente están funcionando. Otra cosa bien importante. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Considerar los riesgos psicosociales en el trabajo. Las emergencias implican la evaluación del aspecto psicosocial en las personas que atienden, como en los posibles contactos. Y estamos obligados por norma. La 035 de la STPS 2018 me exige que evalúe los riesgos psicosociales. ¿Y cuáles son los riesgos que tengo que evaluar? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad y, ojo, no orgánicos, ¿eh? Esa es la diferencia. No hay una enfermedad orgánica que esté causando ese problema. Y ahí vienen pues puestos de trabajo, que cómo es el jefe, actos de violencia laboral, etcétera. Aquí en estos casos, pues ahí no cae. Caerían, dice, comprende las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. En este momento los trabajadores se pueden sentir inseguros. De hecho, ahorita con el COVID podríamos decir que tenemos 3 grupos de gentes. Los que tienen miedo, o sea, que dicen no salgo porque en peligro lo agarre. Los que dicen no existe, eso es mentira. Y la mayoría de la gente normal, o sea, que dicen, ok, sí existe y tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar medidas. El riesgo psicosocial principalmente lo voy a tener con aquellos que tienen miedo y en algunos casos podría decir pánico de salir por el COVID. Entonces yo con ellos tengo que trabajar más. Trabajo con todos los trabajadores. Por eso es la capacitación a todos los trabajadores. Pero voy a tener un grupo en esa distribución de gente que tengo que poner mayor énfasis en el riesgo psicosocial. La siguiente, por favor. Conclusiones. Hagamos caso al semáforo. Les decía al principio, si es el federal y está en rojo, a como nos estamos comportando desde la semana pasada en casos COVID, ahorita, si seguimos con la misma tendencia, es muy probable que la próxima semana los 2 semáforos, el federal y el estatal, estén en rojo. Entonces, si están en rojo, quiere decir que las actividades no esenciales no van a poder operar. Si seguimos igual, y vamos a ser positivos, si seguimos igual,
hay que insistir, o sea, el federal puede seguir en rojo o nos cambian a naranja y el estatal también. Hay que insistir en las medidas. Acuérdense, no hay vacuna ahorita. No hay un tratamiento específico. Nunca había visto tantos laboratorios tratando de sacar una vacuna. Por ahí dicen que andan más de 100 investigaciones tratando de sacar una vacuna. No sé quién vaya a ganar. Aquí el problema también es que una vez que saquen la vacuna, ¿quién va a ser el primero que se va a dejar vacunar? Digo, para cuando lo saquen a nivel comercial es porque ya se probó en seres humanos y demostró ser segura, que sí protege, o sea, todos los protocolos para cualquier medicamento. Pero si ahorita con vacunas normales, ampliamente conocidas, hay un movimiento antivacunas muy fuerte, imagínense cómo va a ser cuando tengamos una vacuna nueva. Mucha gente no va a querer. Así que, pues ahorita no hay vacuna, pero cuando ya tengamos la vacuna, ¿la gente se va a querer vacunar? Va a estar interesante. Y otra, no hay tratamiento específico. Sí, por ahí hay varios que no, que darle esteroides, no acuerdo cómo se llama la que han sacando ahí de parásitos. Pues qué bueno, la verdad, qué bueno que si encuentran un tratamiento específico, ya tranquilamente uno dice, bueno, de perdida ya tengo más posibilidades de salir adelante en caso que me den, sobre todo los que somos población en riesgo. Pero aguas, porque conozco gente que ha fallecido que no era población en riesgo. Así que ante la duda, seamos muy estrictos en el cumplimiento de las medidas que nos está marcando la autoridad. Porque sí estamos en alto riesgo, por favor. Hay que cuidarnos y fomentar que todos nos cuidemos. Nos podremos ver muy sangrones si estamos en la calle y le decimos a una persona, aléjate. Digo, en las tiendas dicen 1.5 metros. Ok, en algunos hasta nada más 1 metro, pero bueno, de perdida respeta lo que están marcando, no te me pegues. Usa la mascarilla. Es que a ti, ¿qué te importa? Pues que sí me importa porque tú me puedes infectar. Por eso me importa. Porque cada vez se ve más relajamiento en las medidas que nos pidieron seguir. Y por último, me pasa la siguiente. Acuérdense que hay aspectos legales que tenemos que cumplir, y pueden cerrar mi planta si no estoy cumpliendo. Ahí está el código para que si lo quieren escanear, bajen la información, aunque la verdad ya está por todos lados, pero al final de cuentas es un cumplimiento legal. Me pueden sancionar y pueden clausurar mi planta si no estoy aplicando las medidas correctas. Y pues ahora sí, ya es la última. Si tienen preguntas y respuestas, bueno, preguntas, las respuestas las debo de tener yo, aunque no creo que tenga todas. Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. La verdad es que nos llegaron muchísimas gracias a todos por su participación. Además, también nos están llegando algunas por Facebook Live. Entonces, voy a tratar de resumirlas y no hacer tan demorado el espacio. Por aquí la primera es, nos pregunta Eric, si tenemos un colaborador que dice haber estado en contacto con un familiar que resultó positivo al COVID, en dado caso de resultar positivo, ¿cómo se maneja en cuestión de incapacidades y los temas relacionados con el IMSS? Bueno, hasta ahorita el COVID es enfermedad general, o sea, sí lo está considerando, excepto para los trabajadores que están atendiendo gente COVID, o sea, los médicos y el área médica que está atendiendo gente COVID. Entonces sería una enfermedad general. Ante un caso sí que, oye, yo estoy conviviendo o estoy viviendo con una persona que salió positivo, lo más recomendable es que se maneje y no vaya al trabajo, se reporte y busque el permiso COVID. O sea, la incapacidad, a pesar de que no tenga síntomas
En la casa creo que nadie de nosotros utilizamos cubrebocas, no guardamos la sana distancia dentro de la casa porque estamos todos. Así que por favor, ahí manéjenlo como si fuera caso COVID. Y la incapacidad la tienen que sacar como enfermedad general. Enfermedad general, desde el punto de vista legal, pues ya lo sabemos, se maneja los primeros 3 días, el trabajador no recibe sueldo y a partir del 4.º día el Seguro Social paga el 60% de su sueldo. Hay empresas que dicen, yo pago las enfermedades generales desde el primer día. Bueno, es un acuerdo que cada empresa debe de determina. No es una obligación legal. O sea, es como, se maneja igual que cualquier enfermedad general. Ok, aquí hay una pregunta un poco ligada. Dice, en caso de que alguno de mis empleados tenga contacto con un tercero contagiado, no familiar, al mandarlo a cuarentena, ¿la empresa debe pagar esos días? Sí, si puede hacer, aquí no está incapacitado, pero aquí yo le recomendaría, si yo sé que tuvo un caso, aunque no sea familiar, eso no tiene nada que ver, que como quiera tramite el permiso COVID. Si yo lo mando, vamos a suponer la empresa, el personal vulnerable, si yo lo mandé y porque es vulnerable, por ahí anda una planta que determinó que todos los mayores de 50 años no se van a presentar a trabajar, digo, es un caso extraordinario, la empresa tiene que pagar, porque la empresa los está diciendo no te presentes a trabajar. Si es el caso de que no, yo no te estoy mandando, pero sé que estuviste con un caso positivo y no vive contigo, que aíslate en tu casa y saca el permiso COVID. O sea, no hay diferencia. Es más, el riesgo es menor, pero pues tampoco hay diferencia, ¿sabes? En cuanto al procedimiento administrativo. Ok, y aquí otra pregunta es, al tramitar el permiso de COVID ante el IMSS y da 4 días de incapacidad, venciéndose, estos días, ¿es posible tramitar otra incapacidad? Dan 14 días. O sea, es lo que están dando así de primera instancia, dan 14 días. Y sí es posible, si la persona ya... ¿Por qué 14 días? Porque ¿qué pasa si en 14 días no presentó cuadro? Lo más seguro es que ya no vaya a tener el COVID. Así que por eso dicen 14 días, ya te puedes, si no tuviste síntomas, y si los tuviste y ya no estás tomando medicamento, pues te regresas a trabajar. Gracias, doctor. Por aquí quedaron algunas dudas sobre el semáforo y preguntan, mencionó a los trabajadores vulnerables, ¿estos deben regresar si está el semáforo en rojo, naranja o quedó ahí un poco de confusión? En amarillo es cuando regresan a trabajar los empleados vulnerables. Gracias, doctor. Marta nos pregunta, ¿qué pasa si no tengo un médico en la oficina? No pasa nada. O sea, les decía, si yo no tengo el médico, pero sí tengo a la brigada, puedo capacitar a la brigada. Además, yo les diría, pídanle al que le capacite a la brigada que incluya el tema COVID. En un momento dado pueden solicitar una capacitación específica para la gente de la brigada para identificar casos COVID. O sea, no estoy obligado a tener, legalmente hay cierto número de empleados en el cual yo debo tener un médico que ni siquiera tiene que estar en nómina de la empresa, puede ser un externo, pero hay casos que la empresa no cumple no requiere tener el médico, pero sí requiere tener una brigada y es donde lo puedo aprovechar. Gracias, doctor. Por acá también nos preguntan, ¿qué pasa si un colaborador se contagia de COVID fuera de la empresa? Él paga su prueba, es pregunta, y aclara que en este caso, siendo negligencia del colaborador, o si la empresa está obligada a pagar el 100%, incluso su sueldo. No, de hecho, la empresa nunca está obligada a pagar ni el sueldo ni las pruebas, ¿eh? O sea, ahorita yo mencionaba que la empresa si va a pagar algo, que pague las PCR, porque hay empresas que están comprando las pruebas rápidas. No tiene mucha utilidad, pero lo están comprando. O sea, perfecto. O sea, si las quieren usar, úsenlas. Nada más
con las desventajas que tiene, considerando las ventajas que tiene. El sueldo siempre es pagado por el IMSS. O sea, si yo tengo dado de alta a mi trabajador en el Seguro Social, yo empresa no tengo que pagar absolutamente nada. Si tengo un trabajador de confianza, normalmente a los trabajadores de confianza sí les pago la diferencia del sueldo y depende de la incapacidad. O sea, el seguro les da el 60%, yo les doy el 40% y los cubro desde el primer día. Pero eso ya es algo que la empresa quiere hacer, no está obligada a hacerlo. El seguro es el que paga el sueldo, el sector salud es el que paga las pruebas. Es para cuando la empresa quiere ir más allá y acelerar las cosas, pero no está obligada. Si es negligencia del trabajador y fue fuera de la planta, la verdad, pues es el seguro el que va a decir si le paga o no le paga, que le va a pagar, eso es un hecho, porque es una enfermedad general. El que yo haya que por negligencia mía fui a una pachanga, no llevé cubrebocas, el seguro me tiene que pagar el 60% del sueldo, no la empresa. Gracias, doctor. Y hablando sobre las pruebas rápidas, nos preguntan, ¿las pruebas rápidas son válidas para el retorno de una persona que tuvo contacto con una persona que fue positiva a COVID? No, una prueba rápida, si la persona si sale positivo es porque tuvo COVID. Si sale negativo es que jamás tuvo COVID. Eso es un hecho, entonces no tiene nada que ver. Ahora, si sale positivo, esperemos que esa prueba rápida se mantenga positivo durante mucho tiempo. Quiere decir que mi mecanismo de defensa está funcionando. Por eso, lo mejor es hacer un PCR o 2 PCRs que salgan negativos. Ese es un criterio. El otro criterio es que después de 48 horas de no tomar, 24 horas de no tomar ningún medicamento, la persona no tenga hipertermia. Aquí es bien importante eso de las horas, porque de repente dicen, oye, mi último medicamento fue a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la mañana no tengo hipertermia. Ah, bueno, ya voy a ir porque ya pasó de un día para otro. Espérame, pasa un día para otro, pero todavía no van 24 horas. 24 horas se van a cumplir a las 8 de la noche del siguiente día. Entonces, bien importante que sean las horas. Las pruebas rápidas, en lo personal, yo no lo recomiendo porque no me dan información para tomar decisiones certeras. O sea, entonces yo no le veo el caso gastar una prueba que no me da. Tiene un falso positivo y un falso negativo más o menos igual, entre un 60 y un 70%. Entonces es muy alto los falsos negativos y falsos positivos como para poder tomar una decisión. Gracias, doctor. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda la desinfección en general del área de trabajo? Todo el tiempo. Al inicio de turno, si por alguna razón hago intercambio con otra persona, la persona que llega también tiene que desinfectar al terminar el turno. O sea, esas es las veces que tengo que desinfectar. Si el área de trabajo nada más yo lo utilizo, nadie más lo utiliza, o sea, por ejemplo, un escritorio en una oficina, pues yo lo hago al inicio de turno porque no sé en qué condiciones esté, o sea, si alguien pasó por ahí, y lo hago a final de turno. O sea, es lo más frecuente posible, pero debe depender de las características del puesto. O sea, debo de tener las herramientas ahí para poder desinfectar, mínimo, sí diría, en una línea de producción, 3 veces en el turno, en un área de oficinas, 2 veces en el turno. Gracias, doctor. Por aquí nos escriben, comentó el doctor Lugo que si en caso sospechoso da positivo, hay que mandar a analizar a todos los contactos, pero en el Inter, mientras sabe si da positivo, le preguntan si tiene que mandar a todos los contactos o con quienes haya hecho contacto a su casa. Sí, eso sí es. Si hizo un contacto bajo el criterio de que estuvo más de 15 minutos a una distancia de menor a 2 metros, sí.
Si no traían cubrebocas, es el inmediatamente, porque la probabilidad es muy alta. Hay que mandarlos a su casa y que estén en aislamiento dentro de su casa esperando a ver en qué quedó el caso que dio origen a esto. Gracias, doctor. Por aquí nos preguntan también, una vez realizado el cuestionario por parte del trabajador, ¿cuánto dura el IMSS en dar el permiso COVID? Es inmediato. O sea, les llegan, ¿qué será? 5 minutos. O sea, en cuanto le llegue al trabajador el permiso COVID, es muy rápido. Gracias, doctor. Pues bueno, por temas de tiempo, ya estamos por aquí en tiempo. Igual nada más me gustaría hacer algunas preguntas que nos comparten en Facebook Live. Sonia nos pregunta, ¿a qué se refiere con el permiso COVID-19? A la incapacidad para el trabajador, pregunta. Sí, así es. El permiso COVID-19 es la incapacidad general por COVID. Ok, y nos pregunta Luis, ¿cómo es que se saca este permiso? Está en una aplicación que sacó el Seguro Social y esa es la forma en que lo saca. No me ha tocado tramitar uno como para decir, oye, una vez que entras, porque te pide el registro patronal, el registro del trabajador, para poder decir, oye, qué tan difícil está. He visto el reporte que entrega y la verdad, pues no tiene nada de difícil. He visto los comentarios que hicieron cuando presentaron la aplicación y tampoco, el ejemplo que dieron y tampoco tiene nada de difícil. El único problema es que no hay un ejemplo que uno pueda seguir como para poder decir, como para poderles asegurar, sí, es muy fácil. Pero de acuerdo a la información del Seguro Social y al reporte que arroja el permiso COVID, es muy fácil. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Ya para cerrar una última pregunta, nos comentan o más bien nos externan la duda de qué hacer en caso de no tener un lugar para poder aislar a los posibles casos COVID. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Ok, yo diría, es muy raro que una planta no tenga un lugar donde poner algo. O sea, pero vamos a suponer que en sí no instalé algo y ya se me presentó un caso. Nada más aíslenlo. O sea, pónganlo, no lo pongan dentro de la planta, pónganlo al exterior, en algún lugar de sombra y aíslenlo a una distancia mayor a 2 metros de cualquier otra persona. Eso es lo que podemos hacer. Puede ser debajo de un árbol, si tengo una palapa, en una palapa. Como ahorita las palapas no se pueden, las empresas que tengan palapas no se pueden utilizar, bueno, pues utilícenlas para hacer los zonas de aislamiento. O sea, ¿tiene que tener paredes? Pues no. Digo, lo ideal es que si estuviera cerrado, como si fuera un consultorio portátil, eso sería lo mejor. Pero si no tiene paredes, nada más que el detalle es que no esté en contacto con la demás gente, con excepción de la gente que lo va a revisar del área médica. Gracias, doctor. Ya estamos por cerrar. Si gusta agregar algunas últimas palabras o recomendaciones a todos nuestros participantes el día de hoy. Bueno, dos cosas. Uno, a los que voy a revisar, Pilar, no sé si me puedes dar la mano en bajar las preguntas y que me las envíes. Las reviso y voy a agruparlas y voy a contestar ya así vía email a la gente, de acuerdo a los registros que tengo, y se los mando la respuesta. Digo, yo iba a decir, las dudas más importantes, pues que la verdad, si yo tengo una duda, es importante para mí, por simple que sea. Y la otra es, por favor, y hay muchos casos en los cuales ya conocemos gente que cercana a nosotros de que tienen casos COVID. Ya queremos salir, queremos ir a muchos lados, pero si yo tengo en mi casa gente vulnerable, y no necesariamente tiene que ser vulnerable, pero al final de cuentas el vulnerable tiene mayor riesgo. Está mi papá,
mi abuelita, etcétera, ¿verdad? Por favor, protéjanse más. Si yo tengo gente joven que sabes que mi hijo tiene 10 años, 12 años, yo nomás les digo una cosa. Teóricamente, ellos tienen más resistencia que nosotros. Aquí la pregunta es, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que tiene más resistencia? Y ha habido gente que ha fallecido, ha perdido la vida en teoría no vulnerable, que no tenía enfermedades previas, que estaba joven y falleció. Es una ruleta rusa. Por favor, no jueguen a la ruleta rusa, cuídense mucho, cuiden a sus familiares y exijamos que la gente se cuide. Y pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. La verdad es que pues, es una información muy valiosa y muy oportuna en estos momentos de reactivación económica. Agradecemos a todos por acompañarnos en este día. Les recordamos que, como ahorita lo mencionó el doctor, vamos a estarles haciendo llegar las preguntas que quedaron pendientes, que fueron muchísimas. Gracias por su participación. Incluso el link de esta sesión para que puedan consultarlo y la presentación que se hizo el día de hoy. Sin más por el momento, nos despedimos esperándolos ver a nuestro próximo webinar este jueves a las 11 de la mañana con el tema Estrategias Financieras para Pymes. Muchas gracias. Que tengan todos ustedes buen día.